Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio verdaderamente entrar nuevamente hasta sus hogares. Nuestro único propósito es bendecir cada una de sus vidas, podernos acercar a compartir con ustedes el sentir que el Señor ha colocado en medio de nuestro corazón a través de la hermosa palabra que nos ha dejado escrita. Para esto le voy a pedir por favor que me acompañe a orar ahí en su casa, si usted puede hacerlo, en el lugar donde usted nos está sintonizando, y que nos podamos poner en las manos del Señor para que Él tome control de este tiempo y tome control también de mi boca, de mis pensamientos, para que puedan ser una bendición para cada uno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú permites, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos, Señor, delante de tu presencia y en tus manos, Señor, para que tú hables, Padre, a cada uno, Señor. Padre, para que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta cada hogar, Señor, hasta el corazón, Padre, del hermano, de la hermana, Señor, que está en necesidad en esta hora. En el nombre de Jesús, toma, por favor, tu palabra. Permite, Padre Celestial, que pueda ser eficaz, ser efectiva, que produzca el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le voy a pedir que si usted tiene su Biblia cerca, pueda abrirla en el libro de Job, capítulo 3 y verso número 17. En la palabra nosotros encontramos varias veces la palabra agotado o cansado o afligido. Y en este tiempo, un tiempo moderno en el cual nuestra vida es bastante rápida y con mucho estrés, nosotros podemos llegar al agotamiento físico, mental, y que esto no produce una bendición para nosotros. Yo quiero esta noche platicarle acerca de los peligros del agotamiento, los peligros de estar agotado, el peligro de estar cansado, porque Dios mismo en su palabra nos dice: vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo les haré descansar. Y es porque realmente el estado del cansancio no es un estado óptimo para el Hijo de Dios, no es un estado bueno para todo aquel que está buscando al Señor. Job 3:17 dice la palabra: allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados, dice la versión de las Américas. Pero la versión 60 me llamó la atención porque dice: allí reposan todos los agotados. Y cuando nosotros vamos y escudriñamos acerca de la palabra agotado, nos damos cuenta que está muy relacionado con la palabra fatigado, con la palabra sediento, con la palabra cansado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo bíblico, podríamos hablar acerca de Esaú. Esaú llega cansado del campo, agotado del campo, sediento, y entra al campamento. Dentro del campamento encuentra a su hermano Jacob, quien está cocinando un potaje, dice la palabra. Y el estado de Esaú es un estado ya de cansancio. Pero antes del cansancio físico, podemos notar que se desarrolla en él un cansancio mental. Algo que él ya había pensado, algo que él ya había dicho dentro de su corazón. Necesito comer, o sea, necesito recuperar las fuerzas. Cuando él entra al campamento es muy sencillo que Jacob, su hermano, al momento en que Saúl le pide de aquella comida, de aquel guiso, Jacob le dice: dame tu primogenitura, yo te lo cambio, dame tu primogenitura. Inmediatamente Esaú, con una mente cansada, le dice: ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la primogenitura? Es porque realmente él ya en su mente había trabajado cierto agotamiento, cierto cansancio. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y cambia muy fácilmente aquello que era un derecho que le correspondía y que era una herencia que no solamente venía como bendición de su padre, sino como una herencia generacional y una herencia de Jehová para él. Pero ya su mentalidad de que él cambiara la prioridad y que eligiera lo físico antes de lo espiritual, que eligiera lo que en ese momento saciaba la necesidad que tenía y olvidara realmente las consecuencias que espiritualmente este intercambio le traería. El enemigo es especialista en cansarnos a nosotros mentalmente. El enemigo
pretende que nosotros estemos constantemente pensando en el problema, que estemos todo el tiempo meditando en aquello que nos aflige. Y muchas veces no encontramos una solución apropiada a lo que nuestra mente está trabajando. Sin embargo, nos llegamos a cansar, llegamos al agotamiento mental y esto después se traslada a lo físico. Usted sabe que nuestro cuerpo es un ente transparente al alma. Todo lo que sucede dentro del alma se refleja en el cuerpo. Si usted tiene un alma agotada, un alma cansada, se va a reflejar en lo que usted es, en el físico. Me refiero a que se empiezan a desarrollar enfermedades, se empieza a desarrollar desánimo, se empieza a desarrollar un aspecto que traslada lo que está tomando nuestra mente. Esto se trasladó en el ejemplo de Esaú. Y cuando Jacob habla acerca de este espacio donde dice, habrán de encontrar un lugar para reposar los agotados, nosotros podemos hablar de qué es lo que agota a una persona, qué es lo que realmente produce un verdadero agotamiento. El agotamiento es el resultado de estar pensando muchas veces en lo pasado, de estar pensando en lo que sucedió hace tiempo, en lo que me pasó, en lo que me hicieron, en lo que no pude hacer, en lo que tal vez hubiera hecho de otra manera. Esto produce un agotamiento mental y una energía desperdiciada al cuerpo de Cristo. Hermano amado, nosotros no podemos tener una mente agotada. Dice la Biblia que nuestra mente debe estar sujeta a la voluntad del Señor, sujeta a la mente de Cristo. Y en ningún momento la mente del Señor se agotó. Era una mente vivaz, una mente despierta, porque cuando venían a él los fariseos a probar la mente del Señor, a probar su respuesta, era inmediata y era eficaz, era efectiva. Hermano, el fruto de un agotamiento, de una mente agotada, puede ser también el proceso del pecado. Y para esto yo quiero que se venga conmigo, por favor, al mismo libro de Job, ahora en el capítulo 14. Job 14, 11. Y yo quiero que usted se imagine qué estado mental había en Job. Job fue procesado, le arrebatan a sus hijos, su riqueza, su salud. Job tenía, después de ser un hombre que se mantenía ocupado, porque dice la Biblia que sus hijos ofrecían banquetes y él, después de que ellos ofrecían banquetes, él iba y ofrecía un holocausto y decía, no sea que mis hijos pequen, ofendan al Señor. Entonces él ofrecía un holocausto, era un hombre que se mantenía ocupado, que tenía trabajo, era un hombre que se mantenía activo. Pero en el momento en el que le quitan todo, trabajo, salud, familia, y este varón se queda solo, yo imagino que tuvo mucho tiempo para poder pensar, para poder trabajar en su mente y poder llegar a un estado de agotamiento. Job 14:11 nos dice la palabra, como las aguas se evaporan en el mar, dice, como un río se agota y se seca. Verso 12, así el hombre yace y no se levanta, dice. Hasta que los cielos ya no sean, no se despertará ni se levantará de su sueño, dice esta versión. Pero hay versiones que dicen, no se levantará de su cansancio. Amado hermano, la mente de Job estaba siendo muy procesada debido al duro trato que había tenido. La mente, nuestra mente, debemos aprender a administrarla, a resguardarla, a colocarla bajo la cobertura de Dios. No podemos ignorar que Job tuvo un proceso bastante fuerte y que no negó al Señor a pesar de la provocación de su esposa. Pero también podemos tomarlo como una figura
de un hombre que al final vemos 41 capítulos. Al final, Job se agota y se rinde. Y rinde su mente a la voluntad del Señor. Y es entonces cuando pronuncia estas palabras poderosas y dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo entré a una dimensión distinta, a una dimensión de reposo, a una dimensión donde puede habitar un hombre o una mujer, un hijo de Dios que se encuentra cansado, que se encuentra agotado. Quizás has estado pensando mucho, has estado divagando en tus pensamientos, has estado creyendo que hubiesen sido las cosas diferentes si hubieras actuado de tal o cual manera en el pasado. Déjame decirte que Dios es un Dios de orden, es un Dios de bendición, es un Dios que viene a restaurar y a restituir el tiempo que tú crees que has perdido, que viene a poner y a ordenar y a ubicar las cosas conforme a su voluntad, si tú así se lo permites. Yo quiero que vayamos, por favor, a Salmo 31, verso número 10. Y vamos a ver diferentes ejemplos de cansancio, porque tenemos que llegar a descubrir cuáles son los peligros de estar agotado, cuáles son los peligros de encontrarnos nosotros demasiado cansados. Salmo 31, verso número 10, dice la palabra, pues mi vida se gasta, dice esta versión, en tristeza. Mire qué tremendo. Y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan, dice, a causa de mi iniquidad. Pero note la última frase de este verso y dice, y se ha consumido mi cuerpo. Mi vida se desgasta en la tristeza. Vamos a ir por partes con este texto. El mantenernos muy tristes desgasta nuestra mente, prepara nuestra alma para que el adversario pueda sembrar cosas. Hay gente que duerme mucho, pero usted sabe que el sueño es un tiempo de descanso, propicio para nuestro cuerpo. Pero todo tiene que tener una medida. Hay un tiempo para cada cosa. Cuando una persona duerme demasiado, pero le hablo de un dormir ya fuera de lo normal, es porque realmente hay tristeza, hay depresión en su corazón, en su alma. Y esto lo puede llevar a un verdadero agotamiento. Después dice, en este verso, mis años, dice, en suspiros. Hermano, amado, mucha gente pasa sus días suspirando, añorando o pensando, si yo tuviera tal cosa, haría. Si yo ganara tanta cantidad de dinero, entonces haría. Si fuese yo promovido a tal puesto, entonces yo haría tal cosa. Hermano, en suspiros. Y se va el tiempo, se van los años, se va la vida. Y a veces se está desperdiciando el potencial para poder servir al Señor, para poder buscarlo, para poder enriquecerse a través de la palabra, porque el tiempo se está yendo en tristeza o se está yendo en suspiros. Y esto puede provocar un verdadero agotamiento. El salmista Asaf decía, por un momento, decía, en cuanto a mí, por un instante, por un momento, dice, casi resbalan mis pasos, casi resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a observar cómo los demás prosperan y quizá el trato para nosotros es distinto. Y esto puede llegar a provocar un verdadero agotamiento, diciendo, pero ¿por qué Dios permite que mi vecino prospere, o que el hermano de la iglesia prospere, o que la hermana de la iglesia prospere y yo no? Eso puede producir un quebrantamiento, puede producir un agotamiento, un cansancio mental que nos puede llevar muchas veces hasta la amargura. Asaf lo dijo, por un momento, un instante, por poquito, mis pies resbalan porque me puse a contemplar las cosas que estaban a mi alrededor en vez de contemplar al Señor.
Dice este texto, después dice, mis fuerzas se agotaron a causa de mi iniquidad. Otra de las razones por las cuales puede llegar agotamiento al alma, amados hermanos, es a través del pecado o a través de la iniquidad. A través de practicar constantemente cierto pecado en nosotros. Eso puede llegar a cansarnos, a bloquear nuestras fuerzas. Yo quiero ir brevemente poniendo algunos ejemplos con la ayuda del Señor. Dice, se ha consumido mi cuerpo. Cuando nosotros vemos cómo el enemigo trabaja, cómo es que el enemigo con sutilezas viene a nosotros, contemplamos que el primer ataque viene a nuestra mente. El primer ataque viene a lo que nosotros empezamos a maquinar dentro de nosotros. Es experto en esto. Quiero que por favor vayamos al libro del profeta Nahum, capítulo 2 y verso número 10. Amado hermano, la razón por la cual nosotros nos llegamos a cansar es porque damos demasiadas vueltas a un mismo asunto sin buscar la alianza de Dios, sin buscar la salida en el Señor. Nahum, profeta menor Nahum, capítulo 2, verso número 10 dice, vacía estás. Acá el texto en el libro de Nahum nos está hablando de la ciudad de Nínive, pero vamos a poner este texto como ejemplo nuestro, como ejemplo de nuestra alma. Dice, vacía está, sí, lo afirma la palabra, desolada y desierta, dice, los corazones se derriten y las rodillas tiemblan, dice. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Por qué? A causa del temor puede haber un agotamiento en nuestro corazón, hermano amado. Número 1, dice, vacía está. Usted sabe que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a buscar la llenura del Señor, aprender a buscar la llenura del Espíritu Santo. Esto nosotros lo hacemos a través de adorar al Señor, a través de bendecirle, a través de entrar a su presencia en oración. Y amado hermano, este tiempo en el cual Dios nos está permitiendo estar un poquito rezagados en nuestras casas, hermano, es para que nosotros valoremos el inmenso privilegio que tenemos de congregarnos, el inmenso privilegio que tenemos de servirle al Señor, el inmenso privilegio que nosotros tenemos de entrar a la casa de Jehová con libertad y portar una Biblia, amado hermano, y si queremos 2 o 3 en diferentes versiones, y poder llegar y adorar con libertad, amado hermano. Dios nos está permitiendo en este tiempo que la iglesia de Cristo aprenda a valorar lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos en poco las reuniones en nuestras iglesias. Hoy no voy, hoy estoy cansado, hoy vine tarde de trabajar, hoy estoy agotado, hoy tengo mucho que estudiar, hoy tengo tarea, hoy... Cualquier pretexto es bueno en algunas oportunidades, porque habrá sus honrosas excepciones donde hay iglesia primicia, iglesia que está siempre en la casa de Dios y que antepone la búsqueda del Señor a muchas otras cosas. Pero en su mayoría, la iglesia de Cristo actúa de diferente manera. Actúa colocando sus prioridades, las personales, antes que la prioridad de buscar a Dios. Y acá lo primero que dice en el verso 10 dice, vacía está vacía. Yo quiero que veamos este mismo texto, pero en la versión Reina Valera 60, porque varía un poquito esta versión. Nahum, profeta Nahum, verso 2. Capítulo 2, verso número 10. Dice, vacía está, sí, lo afirma, desolada y desierta, dice. Los corazones se derriten
Perdón, estaba leyendo la versión Las Américas. Esta es Reina Valera 60. Dice, vacía, agotada. Esto es lo que a mí me llama la atención, porque tiene 3 características importantes, fuertes, en esta versión, la versión del año 1960. Vacía, agotada y desolada. Así se encuentra. Este es el estado de esta ciudad en este momento. Dice, y el corazón desfallecido. Hay temblor de rodillas, dice, y hay rostros demudados. Hermano amado, este es el fruto o el peligro de encontrarse en agotamiento. Número 1, vacíez en tu espíritu. Número 2, el agotamiento, la desolación. Hay gente que se aísla. Gente que dice, no, ya no voy. No, Dios no me ha cumplido la promesa. No he visto los resultados de la búsqueda de Dios. No he alcanzado las cosas que yo deseo. Vacíez, desolación. Dice temblor de rodillas. Entra el temor a causa del agotamiento. Cuando el enemigo empieza a trabajar la mente del tiempo futuro y empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Vas a agotarte únicamente. Un temblor de rodillas, como dice esta versión, y un rostro demudado. Es lo que muestra el corazón de aquel que se encuentra en agotamiento. Diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Hay un agotamiento que hace que sean perseguidos nuestros enemigos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 5, se nos habla de una mujer llamada Jalel. Jalel, una mujer que se encontraba dentro de su casa y atendiendo las cosas de su casa. Sin embargo, Sísara, el capitán del ejército enemigo, que había levantado guerra contra el pueblo de Israel, dice la palabra que se agotó. Y esto es lo que yo quiero recalcar esta noche. Se agotó Sísara, el capitán del ejército enemigo, y llega a la tienda de Jalel y le pide agua. Ella le da leche y lo adormece, y después con una estaca clavada en sus sienes, lo mata, y Dios da la victoria a Israel. Pero lo que yo quiero enfatizar esta noche es que él ya estaba agotado. Los agotados son fáciles de matar. Le hablo espiritualmente hablando. Hermano amado, tú no puedes permitir el agotamiento. No puedes permitir ser una presa fácil de nuestro adversario. Ser alguien alcanzable por medio de la mente. No lo podemos permitir. La actitud correcta del agotado, del cansado, es buscar al Señor. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, donde nosotros vemos que físicamente el Señor Jesucristo se cansó. Así dice la palabra, se cansó. Pero inmediatamente llega al pozo de Jacob. Se sienta y pide de beber. Pide agua para su sed. Y eso es lo que nosotros debemos hacer delante de la presencia del Señor. El cansancio va a llegar, el agotamiento va a llegar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir al pozo de Jacob, de ir a la palabra, a la fuente de vida eterna y buscar el consejo oportuno, buscar en la presencia del Señor que Él nos hable a través del maná de su palabra, a través del consejo que brota desde este bendito evangelio, para que nosotros podamos ser llenos y que nuestra sed sea satisfecha. El Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros de que quizá el agotamiento va a llegar. Hermanos, nosotros somos humanos todavía, vivimos en esta tierra. Puede ser que el agotamiento venga a causa de una enfermedad, de un diagnóstico que te han dado o de algo que tú has visto en tu cuerpo físico. Pero ve a la fuente. Ve a la fuente, ve al manantial de vida y Dios habrá de llenarte y habrá de bendecirte y habrá de recuperar en ti las fuerzas que quizá
ya has perdido. Quizá el agotamiento que has tenido es mental, preguntándote qué vas a hacer para salir de las deudas, qué vas a hacer para cumplir con todos los compromisos de pago que tienes. Ve a la fuente. Ve a la fuente, susténtate en la fuente que es la bendita palabra, que es la presencia del Señor Jesucristo. Búscale de todo corazón y sé que el Señor habrá de responderte, porque tenemos testimonio de vida que Dios responde cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Quizá el agotamiento viene porque no has visto una promesa de Dios cumplirse todavía en tu vida. Quizá estás clamando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos y todavía tus ojos no han visto el fruto de esas oraciones que es levantada delante de Dios. Sin embargo, déjame decirte que cada una de esas palabras que han salido de tu boca, Dios las tiene guardadas. Y cada lágrima que has derramado, Dios las tiene en su redoma. Y habrá en el tiempo oportuno de acordarse de todo aquello que te prometió, de recordar todo aquello que te ha preparado para dártelo cuando estés tú preparado para ese tiempo. Pero no te agotes, sigue en la búsqueda, sigue luchando, ve a la fuente, ve a la fuente. No hagas como hizo Jacob. Esta es la diferencia de Esaú. Esta es la diferencia entre Esaú y el Señor Jesucristo. Esaú se cansó y rápidamente cambió lo celestial por lo material. Cambió lo secundario por lo primario, por lo importante. El Señor Jesucristo no. Él efectivamente se cansó. Sin embargo, aún en el cansancio, buscó el agua que cubriera su sed, pero siguió alimentando, porque es la samaritana la que se acerca y le dice, tú me pides a mí de beber siendo yo samaritana y tú un judío. Y el Señor aprovecha, la evangeliza, profetiza en ella, se da a conocer, porque en todos los evangelios esa es la única mujer a la que él le dice yo soy. Cuando ella le dice el Mesías habrá de venir, él se presenta delante de ella y le dice yo soy. Ve a la fuente. En la fuente hay revelación de Dios. En la fuente hay hasta ministración. Un alma que se acerque a la fuente va a acercarse y va a quedar en transparencia delante del Señor. Porque el Señor le dice a la samaritana, ve, llama a tu marido, busca a tu marido. No tengo marido. Es cierto lo que has dicho. Pues has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco lo es. Una transparencia, pero en la fuente, buscando. Hermano, el agotamiento puede llegar, el cansancio puede llegar. Sin embargo, de nosotros depende a qué fuente vamos a acudir. Si a la fuente de un engañador, como lo era en ese momento Jacob, que cambió, que se aprovechó del cansancio, que sacó ventaja del cansancio y del agotamiento de su hermano, o a la fuente de Dios, que nos hace robustecernos, fortalecernos, que nos hace sentirnos campeones. Mira el fruto. El fruto es que la samaritana, la que iba a dar de beber, salió bendecida, salió llena, satisfecha y salió proclamando. Salió anunciando, salió diciendo, vengan todos, miren, este hombre me ha dicho todo lo que era, me ha dicho todo lo que yo hacía. Vengan todos. Realmente, alguien que actúa de esta manera es porque ha sido lleno, es porque realmente Dios ha llegado. Yo quiero que nos vayamos, por favor, al primer libro de Samuel, allá en su casita. Busque usted la cita. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso número 2. Dice, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte y Israel estaba del otro lado del monte y entre ellos estaba el valle. Acá la palabra nos muestra cuando Goliat llegaba y en la mañana y en la tarde
dice que los dos campamentos estaban enfrente y salía el valiente Goliat a retar a un valiente de Israel, pero no había. Pero a mí me impresiona que el desafío llegaba a tanto. Si usted quiere, acompáñeme por favor en el mismo capítulo, al verso número 16. Dice, durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días, el enemigo agotando la mente del pueblo de Dios, el enemigo agotando la capacidad, minando la capacidad y las fuerzas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se medía, decía, un valiente entre ustedes que venga y pelee conmigo. Y el vencedor será el que represente la victoria en esta batalla. Hermano amado, el enemigo se presenta muchas veces de mañana y de tarde y viene a buscar nuestra desesperación a través de los pensamientos, a través del agotamiento. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel después de 40 días? De aquella provocación constante, sin cese. ¿Cómo se habrá encontrado la mente del pueblo entendiendo que su rey, en vez de estar al frente, estaba escondido en la tienda, esperando que alguien se levantara por él? Y no hablo del Señor, pues Saúl esperaba un valiente en medio de su ejército, pero no había ninguno, a excepción de un pequeño niño que decidió confiar en Dios, que decidió honrar al Señor delante de todo un pueblo y delante del enemigo, del adversario. Capacidades físicas no tenía. David era un muchacho. Experiencia en guerra no poseía. Él no era un guerrero todavía. Sin embargo, amaba a Dios y era conocido por Dios. Su mente no se había agotado. Al contrario, se encontraba con toda la capacidad y toda la fuerza de tener fe y de creerle a Dios. Y de decir, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, hablándole al gigante. Y él le dice, y David dice, pero yo he venido a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has desafiado. Su mente no estaba en agotamiento, su mente estaba en victoria, creyendo por la fe que Dios habría de pelear por él. Si nosotros comparamos, amado hermano, Goliat tenía armadura, David no. Goliat tenía lanza, David no. Tenía jabalina, David no. Goliat habrá tenido escudo, un arma de guerra, una experiencia, y David no. Sin embargo, ese pequeño pastor, ese muchacho, se dejó usar por Dios con una onda, con una piedrecita, dice el canto infantil, pero logró la victoria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya estaba agotado acá, en su mente, en su alma. Ya se encontraba agotado. Ya Israel en su mente había perdido la batalla. Vio al gigante enfrente, vio el potencial que el enemigo tenía y entonces su mente se agotó y empezaron, según leíamos en el texto, en el libro de Nahum, empezaron a chocar sus rodillas, a producir aquel temor, su rostro empezó a demudarse y a decir, ya nos ganaron, ni siquiera habían intentado salir al campo de batalla, se encontraban frente a frente, como retándose, pero no habían salido al campo de batalla y ya en su mente estaban derrotados. Y esa fue la diferencia para David. Dios quiere en esta noche renovar tus fuerzas. Dios quiere en esta noche que tu mente deje de estar agotada, deje de estar cansada y trabajada. No importa si es por deudas, no importa si es por pecados, si es por pasado, si es por promesas no cumplidas, si tu agotamiento ha venido producto de alguna enfermedad o de algún diagnóstico que te han dado. Dios quiere libertar a tu alma. Pequeño David, que tal vez delante de tus ojos tu potencial es poco, pero delante de Dios, Él te hace mucho. Última cita que quiero compartir contigo. En el libro de Deuteronomio,
Si regresamos un poquito al Pentateuco, el libro de Deuteronomio, capítulo 25 y verso número 18, dice la palabra. Vamos a leer desde el verso 17. Y este es Dios hablándole al pueblo de Israel. Acuérdate, dice, verso 17, de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, dice. Cómo te salió al encuentro en el camino y te atacó, dice, entre los tuyos, a todos aquellos, esto es lo que me interesa, a todos aquellos que estaban agotados. En tu retaguardia, dice, cuando tú estabas fatigado, mira, se presenta el enemigo cuando tú estás fatigado y cansado. Y dice, él no temió a Dios. Agotado, cansado, fatigado, así es como el enemigo sale al encuentro a hacer guerra en contra de nosotros. ¿Qué debemos procurar? No caer en este estado. No caer en este estado, porque el enemigo busca a los rezagados, busca a los que se van quedando hasta atrás, busca a todos aquellos que ya están cansados, que ya sus fuerzas no dan más. Pero la Biblia nos habla en el libro de Isaías que el Señor habrá de aumentar nuestras fuerzas y que vamos a tener alas como de águila, que vamos a correr y no nos vamos a cansar, que vamos a volar, porque Dios es bueno y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es nuestra fuerza, hermano. Quisiera orar por ti esta noche y bendecirte. Y ahora que tienes la oportunidad, invitarte a que sigas buscando del Señor en este tiempo, a que sigas fortalecido en el Señor, que no te acomodes, que no te quedes rezagado, que no permitas que el agotamiento llegue a tu mente, llegue a tu alma. Yo quiero orar por ti esta noche. Yo cierro mi Biblia esperando, mi Señor, en que Dios te haya hablado. Y sé que así es, porque su palabra no regresa nunca vacía a nosotros. Yo te voy a pedir que si tú tienes la libertad donde tú estás, puedas hacer a un lado quizá lo que estás haciendo, si tienes esa libertad, y que le pidas al Señor, Señor, quita de mí todo agotamiento, toda fatiga que ha venido a mi corazón. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, clamamos, amado Dios, por tu pueblo, Señor. Por este pueblo, Señor, que está atento a tu palabra, que está atento, Señor, al sonido de tu voz. Padre, esta noche suplicamos, bendito Dios, que tú pongas tu mano de poder y de misericordia, Señor, en cada corazón, papito. Padre, en el corazón de aquel que quizás se encuentra cansado, que siente que se está rezagando, que siente un agotamiento. En el nombre de Jesús, ayuda, Padre Celestial, a cada uno ayúdanos, por favor, a mantener nuestra fe intacta, Señor, a que en vez de retroceder vayamos creciendo en todo, en el nombre de Jesús, y que por sobre todo podamos entrar a la dimensión del reposo, podamos entrar a la dimensión, Señor, donde tú nos sustentas, donde tú nos guardas, nos respaldas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros bendecimos, Padre Celestial, a cada uno por nombre, Señor, a quien habrá de llegar esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros los bendecimos, Padre, y clamamos, Señor, que se haga efectiva tu palabra en cada uno, Señor, y que puedan esta noche levantar sus alas como águilas, renovados con la fuerza de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, oh Señor, y te amamos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo cordial de parte de mi esposo. Vamos a estar trabajando así en el nombre de Jesús. Vamos a seguir, porque no podrán callar nuestras bocas. Vamos a seguir adorando al Señor y les pedimos que estén atentos a las transmisiones.
Que el Señor les bendiga.